Buenas tardes, les damos la bienvenida al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Nos acompaña Luis Chávez, uno de los poetas y escritores más importantes de nuestra región centroamericana y uno de los referentes latinoamericanos de más peso de la poesía contemporánea. Luis empieza como escritor freelance luego de haber cursado la carrera de Economía Agrícola en la UCR. En 1996 publica su primer libro, El Anónimo, con la editorial Guayacán. Un año más tarde gana el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que en aquel tiempo auspiciaba el Centro Cultural de México, con su segundo libro, Los Animales que Imaginamos, en 1997. Años después, Luis genera un cisma en la poética costarricense al publicar su libro Historias Polaroid en el año 2000, un texto recibido con mucho entusiasmo por la crítica y los lectores, e incluso fue finalista del Premio de Poesía del Festival Internacional de Poesía de Medellín, en Colombia. Durante una estadía en Buenos Aires, Argentina, publica su cuarto libro, Chan Marshall, el cual marcó su ascenso como una de las voces más destacadas de la poesía latinoamericana contemporánea. El libro ganó el tercer premio de poesía Fray Luis de León y fue publicado en España por la influyente casa editorial Visor. Asfalto, un road poem, aparece en el año 2006. Este es el libro donde se experimenta más abiertamente con los poemas en prosa y la narrativa interna. En el año 2011 sale Monumentos Ecuestres, texto celebrado por un gran número de lectores, y en el 2014 Iglú, un libro de poemas que tiene que deshacerse mientras se lee. Luis publicó dos colecciones de prosa en el año 2010, El Mundial 2010 Apuntes, que contiene crónicas de cada partido de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y 300 páginas prosas, editado por Lanzallamas, que incluye los artículos de prensa que desperdigó por varias revistas y diarios de Costa Rica y el extranjero durante los años 2002 y 2010. En el año 2014 publica la novela Salvapantallas, libro que lo recatapulta como uno de los escritores contemporáneos de más peso en la región. Viaja a Berlín con la beca de la DAD por más de un año, y en el 2017 sale Vamos a tocar el agua, publicado por los tres editores aquí en Costa Rica. Un libro familiar de 4 estaciones y una más. Ese mismo año viaja a Nantes con una beca y sale La Marea de Noirmoutier en francés, libro que nos convoca hoy en la edición en español. En el 2016, Seis Barral publica su poesía hasta el año 2016 bajo el título Falso Documental. Junto a Ana Guayzuc, Luis editó la mítica revista Los Amigos de lo Ajeno, una publicación de poesía latinoamericana que hoy en día es un objeto de colección. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, portugués, así como adaptaciones a cortos animados o canciones musicales. Ha escrito una cantidad impresionante de revistas, periódicos, y bueno, varios libros tienen ediciones de colección, ediciones antes de las finales, como fue el caso de Cumbia, que salió en la famosísima Eloísa cartonera, o un volumen que ahora veíamos, que ambos lo tenemos por ahí guardado en las bibliotecas, que es esta edición artesanal en Alemania, traducción de un querido amigo, Timo Bergen. Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la edición. Ahora un poco de pudor eso que acabas de hacer. Pero bueno, yo qué sé, nada, démosle. Toca. Sobre todo me acordaba ahora que estaba revisando eso, que más bien tuve que quitar, no poner los nombres de las traductoras, los otros premios, y recordaba también
que más bien a la biografía que pusimos en esta edición, que es de la que conversaremos ahora más tarde, la edición local de La Marea de Edmund Montiel, que más bien le recortamos a la biografía un montón. Pero bueno, eh, tenés una carrera enorme, una influencia grandísima sobre un montón de nosotros, entonces Sobre toca. todo, eso es lo que quiere decir, sobre todo es que estoy viejo, muchos años. Además Va, ahí pues, noté el guiño cuando dijiste escritor de peso. Está bien, gracias. las indirectas, Cachetón. exacto, por ahí va. Luis, tal vez un poco para recapitular eh, o regresar un poco a todos estos cuentos o las leyendas urbanas de cómo empieza alguien a escribir, eh, por dónde le entraste vos a la escritura y a la lectura. Eh, bueno, qué sé yo, cada quien tiene, ¿no? ¿Verdad? Pues su historia y su forma de cómo llegó, cómo se enteró, cómo de pronto se vio pues atravesado, ¿no? Porque en el fondo lo que hay o lo que compartimos los que estamos en esto es una relación muy particular con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje escrito, que creo que no tiene ninguna explicación o por lo menos no es tan claro porque no tiene que ver con un estímulo, qué sé yo, o sea, no es, si fuera así, todos los hijos o hijas de un escritor o una escritora serían escritores, ¿no? Y eso no sucede así. Eh, en mi caso, o sea, en mi familia no eran particularmente lectores, no había ese estímulo, pero sí aprendí a leer antes de entrar al kinder en esa época, porque yo me quedaba con mi abuela, mi mamá trabajaba, y probablemente mi abuela, para que yo no estuviera ahí jodiendo, estorbando, me empezó a estimular la lectura, y claro, aprendí a leer, pero con titulares del periódico, porque no es que habían libros en mi casa, en realidad. Y eso que otra persona puede aprender, o sea, pudo haber tenido la misma experiencia, pero que ahí queda. En mi caso, después lo que pasó fue como que se dieron cuenta de que ese chamaco que había aprendido a leer así, leía todo lo que se encontraba, entonces de ahí los manuales de la licuadora, los no sé qué, y probablemente a partir de eso fue, mira, a este chiquito le gusta leer, entonces ahí empezó como tal vez una respuesta ahí empezaron a aparecer libros ya en la casa. Pero ¿por qué pasa eso? No sé, o sea, no se sabe, uno no tiene muy claro por qué le gustan las cosas que le gustan. Y yo creo que en el caso de la escritura y la literatura no es solo que gustar, me parece algo como muy, un verbo que está además muy devaluado, ¿no? Con like, ¿no? Como me gusta, like, porque no es, ni siquiera es una relación solamente placentera o positiva, también es complicado. Bueno, es una relación, ¿no? Las relaciones tienen altos y bajos, hay un amor, un odio. Pero bueno, así empezó. A alguna gente que le gusta leer, eventualmente le empieza a picar ahí, ¿no? La idea de yo también quiero no solo leer, sino quiero hacer esto que hacen estas personas a quienes leo. Y eso sucedió tal vez los últimos años de primaria, ya en el colegio, pues sí estaba como leyendo por mi cuenta, o sea, no solo lo que había que leer del programa, ¿no? Del colegio, sino que leía por mi cuenta, y eso lo identificaron un par de profesores, una profesora y un profesor,
ahí sí recibí un estímulo, ¿no? Como de otros títulos, empezar a conocer otras cosas. Y siempre fue algo, hasta muy adelante en mi vida, fue algo muy personal, muy privado. Porque, no porque tuviera que esconderlo, sino porque no tenía pares. O sea, los amigos o el medio en los que yo, en el barrio, en el colegio, en la escuela, no había, o sea, no tenía con quién hablar de eso que yo también hacía, ¿no? Y eso no es ni bueno ni malo, digo, era así. Fue hasta la universidad donde empecé a encontrar ese otro mundo, ¿no? De otra gente que también le gustaba leer, que también estaba buscando otra cosa. Ya para eso, ya en la universidad, a finales tal vez de la universidad, empecé a ir a talleres de escritura. Conocí a Osvaldo Sauma, ya después de un par de talleres, y con él empezó una relación que para mí fue fundamental, porque la primera vez que hablé con él, yo le decía de don Osvaldo, que obviamente me detuvo rápidamente, Osvaldo, ¿no? Pero digo, era este personaje, ¿no? De la literatura nacional y que, bueno, converso con él, le enseño unas cosas, empiezo a ir a un taller y empezó una relación donde, además de lo que él hacía como coordinador del taller, que es algo que yo he tratado de replicar, yo también empecé a dar talleres desde el 2006, que es el lugar de un coordinador, ¿no? No es que uno dirige un taller, sino como que coordina y va identificando como lecturas que le pueden servir a cada persona, ¿no? Del taller, más por ese lado. En eso, de eso aprendí mucho de Osvaldo, ¿no? Buscaba como abrir ese panorama y la diferencia era, que él me lo decía y yo lo digo ahora cuando doy talleres, básicamente es lo que si uno fuera piloto serían horas de vuelo, ¿no? Era que tenía más años de leer. Y eso es lo que me pasa a mí ahora con gente más joven. No es que yo sé más, es más, la literatura no es algo que se puede enseñar, o sea, escribir no es algo que se puede enseñar. Eh, entonces no es que uno sabe más que otra persona, sino que lo que tiene es que ha leído más porque está más viejo y tiene más años de estar en el planeta. Pero bueno, esta cosa de identificar qué le podía interesar, qué me podía interesar, y esa generosidad. Pero más allá de eso también, o sea, tal vez de lo que más aprendí de Osvaldo, o sea, de eso también, pero había una actitud, y había un gesto, una gestualidad en su vida que era muy, a mí me gustó mucho, o sea, una resistencia, eh, si se quiere, una obcecación, ¿no? En algo que me gustó y que me pareció muy eh, literaria, una actitud o sea, no literaria en el sentido de la literatura, las letras, sino aquí esta resistencia, esto es lo que hace la literatura, o sea, incluso una resistencia contra uno mismo, ¿no? O sea, que en el fondo lo que hace un poco esto es que te desarma, ¿no? Te desarma a la vez que te arma para otras cosas, pero te desarma de certezas, ¿no? Siempre estamos en un campo minado de dudas, de, eso, es algo que dinamita cualquier tipo de certezas, ¿no? Yo creo que ese es el centro, ¿no? De lo que podríamos llamar la escritura, la literatura, por lo menos para mí, y eso yo lo veía en Osvaldo, esa actitud, esa gestualidad, esa manera de estar en el mundo, digamos, me pareció como lo que me interesaba de la literatura en el sentido más amplio. Ya para eso, bueno, yo seguí yendo a talleres con Osvaldo y ya ahí empecé a publicar un primer libro autopublicado que es malísimo, pero importante
por lo que significó, que fue como asumir ya, o sea, ya para eso yo me había graduado de la U y estaba trabajando como economista agrícola, pero todavía como que no quería hacerme cargo de que lo que yo quería era otra cosa, sin la ingenuidad de voy a vivir de la escritura, pero por lo menos acercarme más, ¿no? Y no trabajar en algo como tan, que me distanciaba tanto de donde quería estar. Ese primer libro, tal vez, o sea, el valor que tiene, esto lo he dicho varias veces, es ese, ¿no? Como que ahí ya tomé esa decisión. Pero bueno, ya ahí empezó, no sé, ya ahí empecé a publicar, porque también eso es otra cosa. Hay gente que escribe que no le interesa publicar, hay otros que escribimos que sí nos interesa. Yo estaba en ese equipo y empecé a publicar ahí y pues hasta ahora no he parado, salvo, y bueno, hay intervalos normales, pero eh, creo que también algo que viene de esa, no sé si esa si llamarle formación, pero de ese momento de entrar en ese otro mundo al que no había entrado más joven, ahora que dije esto de publicación, como que la relación que entendí que me interesaba y que yo lo estaba viendo no solo por lo que escribía, sino por su actitud de vida con la literatura o con la escritura, era de primero de bajarla de cualquier tipo de pedestal, sin que eso signifique que a uno no le guste y no le importe y se meta de lleno ahí. Pero eso era eso fue fundamental, ¿no? Ok, me interesa mucho esto, le dedico muchas horas, leo, lo disfruto, a veces no tanto, pero digamos, yo no podría, digo, cada quien tiene su relación, yo jamás podría decir algo así como que, no sé, la literatura es mi vida o la literatura me salvó o no, no sé, digamos, yo no lo veo así, ¿no? Esos absolutos así incluso me parecen sospechosos, ¿no? Decir eso de cualquier cosa, ¿no? Como mi mamá es mi mejor amiga, no sé, la gente que dice esas cosas, ¿no? Es como, es lo mismo, ¿no? Eh, Eso viene de esa actitud también que aprendí ahí y me parece, digo, no es que piense que eso lo tenga que sentir todo el mundo, es lo que me pasó a mí y creo que fue la manera más, menos o más directa tal vez, la ruta más corta para llegar a un lugar como de relativizar eso también, ¿no? Como de, esto me gusta, tampoco es la solución de nada, y más bien encontrar el valor ahí, y no al revés de, todo el mundo debería leer poesía, todo, no sé, no sé, Sí, la sí, verdad, sí. no sé, o sea, no sé. Eh, Más bien como su inutilidad me parece que es su fortaleza. Claro, ahora que decías eso, eh, recordaba todo el movimiento que había alrededor y en torno a una idea poética casi sagrada de discipulado, que bueno, todo eso estuvo pues muy por encima de otras cosas, ¿verdad? Y tal vez estos otros movimientos o estas otras actitudes ni siquiera encajaban ahí, pero eran súper relevantes. Y por ejemplo, ahora que hablabas del anónimo, y bueno, eh, como decían en la presentación de Chile, que es súper particular eso, que yo no sé por qué aquí no lo, yo sé por qué no lo usamos, pero es divertido, ¿verdad? Sí, pues, los lectores tuyos que te han seguido, que en Chile le llamarían los chavistas, este, estaba muerto de risa con eso. Yo dije, eso acá no, nunca, pero bueno, había que mencionarlo porque pasó la semana pasada. Eh, eh, digamos, entendemos un poco lo que significó el anónimo también porque pues, la mayoría hemos pasado por ese lugar de que ocupamos
tirarnos a ver qué es esto, qué se siente esto, y de ahí, pues uno se autopublica al final de cuentas, porque es la única manera de poder eh, sentir eso, más en esas épocas donde no había tanta apertura, donde todo esto pues no se entendía muy bien. Pero bueno, de ahí luego, con los animales que imaginamos, bueno, ya hay un premio en el medio, ¿verdad? Eh, pues cambian las circunstancias, cambia un poco el enfoque, pero eso ayuda a visibilizar también algo que se estaba empezando a fracturar, ¿verdad? Que se estaba empezando como a romper o a colar un poco ahí en la narrativa tradicional, y empezaba a hacerse la pregunta de que esto es poesía, ¿verdad? O sea, ¿cómo se come esto? ¿Qué significó un poco el premio en el texto que vos hiciste en los animales que imaginamos? Bueno, a ver, los premios son lo que son, ¿no? Es una lotería, digo, a nadie, si uno participa de un premio, o sea, si uno manda algún premio, sabe lo que es. Hay gente que, para quien la literatura es tan sagrada que mandar algún premio es como un sacrilegio. Digo, cada quien maneja eso como puede. Hay gente que cree que ganar un premio es escribir bien también, que eso no tiene nada que ver. Eso, o sea, así como lo gana una persona, lo puede ganar otra, depende del jurado, yo qué sé. Pero lo que sí tienen, bueno, es eso que acabas de decir, da un empujón de visibilidad. Eso se publicó en una editorial del Conaculta de México. Eso es lo que tienen, ¿no? O sea, no es ni que uno escribe mejor ni peor, ni, o sea, no significa nada más que eso. Pero sí, digamos, para alguien que solo había publicado, se había autopublicado, o sea, el único libro que tenía era un autopublicado, eso fue un buen empujón. Todavía estaba ahí como, o sea, entre el anónimo, que era en ese momento era una poesía así como proto-vallejiana, es imposible, ¿no? O sea, copiar a Vallejo es imposible. Eh, Aquí ya hubo otro montón de lecturas, todas esas rutas que de pronto yo no, a las que no tenía acceso, o sea, recordemos esa época, o sea, no, estaba la Universal, la Alemán, no había muchas más opciones, ¿no? O sea, costaba, bueno, los libros usados, pero entonces uno le llegaba como a los grandes nombres, ¿no? De la literatura, costaba más, si uno no venía de un estímulo de otro tipo, conocer otras voces. Ya en los animales que imaginamos, sí hay otro, bueno, estuvo Bocanera presente también en esa época, que fue otro, yo fui también a talleres con Bocanera, que también fue una persona como que empezó a muchos de los que estábamos ahí como abrirnos, ¿no? Las posibilidades de lectura. En los animales que imaginamos está eso, se nota mucho lo que estaba leyendo en esa época, en ese libro, que es normal también. Pero bueno, ya había como una voluntad de algo, o sea, como siempre he dicho como que no es que tenía claro qué era lo que quería hacer, pero sabía que era lo que no quería hacer. O sea, como tal vez como yo entré por otro lado, ¿no? A esto, y no con una formación de letras o así, no necesariamente me impresionaba o me conmovía lo que se reconocía como gran literatura, no necesariamente. A veces me conmovía más la letra de una canción. Y entonces en mi cabeza estaba esto de, y bueno, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué esto va a ser menor que estos para mí? O sea, no en un canon, sino para mí, porque... Y entonces ya había como, no sé, o sea, se empezó a mezclar eso, que es lo que creo que he tratado de hacer, no sé, o sea, bueno, ha pasado mucho tiempo, pero no es como que uno dice, eso es lo que quería hacer y lo hice y ya, ¿no? O sea, como que nunca se logra porque uno, o sea, yo no creo que nadie escriba algo y diga, bueno, sí me puedo imaginar alguna gente que escriban a escribir algo y decir, ay, qué bueno que está esto, no, siempre es como un fracaso, es como, no, así no era como yo quería que quedara. Entonces yo creo que esa
esa dirección o ese lugar al que quería ir es el mismo todavía porque no se logra, pero que tiene que ver como con lo pequeño, ¿no? Como con lo menor, lo pequeño, eh, mezclado con otras cosas, pero sí, sí, como que eso sí se ha mantenido ya incluso, o creo, digamos, cuando tuve que armar el falso documental, que era la poesía completa hasta el 2016, medio releí así en diagonales, porque es horrible leer libros de uno y más si son muy viejos, y algo de eso escribí en el prólogo, era como leer eso fue como recordar qué era lo que estaba buscando, que es lo mismo que seguí buscando, pero que ahí empezó. Y también era como recordar los momentos donde pasó todo eso, ¿no? De esa escritura, dónde vivía, quién era, o sea, incluso hasta quién era yo físicamente, dónde, no sé, todo, ¿no? O sea, es porque está todo está todo mezclado, ¿no? O sea, eh, pero tal vez la constante ha sido esa, como buscar ese equilibrio entre lo menor, o cómo hacer que lo menor funcione, digamos, en escritura, ¿no? Porque la letra de una canción funciona porque no se puede separar de la música y puede ser muy sencilla y funciona y tiene un poder, pero que si le quitas la música es una cursilería. En la canción no suena cursi, sola sí. Entonces, bueno, eso, ¿no? Como que algo menor que funcione como escritura. No, y peor, digamos, hay canciones que si uno la lee y uno dice, ahí está rima empalagosa, yo ni en foto, ¿verdad? Pero con la O música, el otro lado de eso, ¿no? Que es la aspiración literaria en una letra de canción, que también es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es como, y es un poco innecesario, ¿no? Porque tenés otro recurso que es el de la música y los instrumentos, yo qué sé, es como, también eso es como impostado, me parece a mí a veces. entonces te preguntaba lo del premio y todo porque, pues, a veces para bien y para mal, el premio lo que a veces hace es tratar de encerrar una misma fórmula en el libro y se repite y se repite y se trata de ampliar, ¿verdad? Es como que si estuviéramos frente a Alas en Fugas de Julián Marchena, ahí como 40 ediciones y le agregaba un poema más cada año. Pero en el caso tuyo no pasó absolutamente nada de eso. Y aquí, digamos, quiero dar un brinco, por ejemplo, a historias Polaroid. O sea, que uno los ve y no hay, o sea, no hay como un puente, no se siente que a pesar de ser el segundo, digamos que el primer libro tuyo premiado, que ya tiene otra voz, que marca otra serie de tendencias, no se siente como una transferencia, sino que hay una ruptura totalmente alejada de eso. Y ahora que vos decías de temas menores, digamos, pues hay un texto que es mi texto favorito, porque es tal vez el que me consuela cuando uno quiere, que uno lo ha hecho también, pero ya por dicha no, por la edad, eh, que uno no sé, y que se tomaba la tarea de escribir 6 páginas porque le gustaba a alguien o un texto o esas cosas de juventud, ¿verdad? Y la vez pasada estaba releyendo y yo dije, o sea, ¿por qué hace tantos años no entendí bien un texto como, bueno, como texto fascista, ¿verdad? O sea, que me parece un texto espectacular y yo digo, si yo lo hubiera entendido bien hace tantos años me hubiera ahorrado eh, entre problemas y enemigos, pero ya cuando tiene una editorial eso es imposible, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está eso, ¿no? Y que además he sacado de ejemplos reales de un poeta chino de la dinastía Tang, ¿no? O sea, que estos poetas chinos, ¿no? Que eran de la corte y tal, igual siempre eran casi que los bufones de la corte, pero bueno, de la corte, y escribían para un público tal, y Po Chu Yi, que cuando yo leí eso es como, es esto, ¿no?
Él escribía sus textos y se los leía a su sirvienta, ¿no? Porque tenía sirvienta. Y si ella no los entendía, los descartaba. Entonces, no, ahí había algo, eso me interesaba. Bueno, y ahora que hablabas de música, digamos, de las letras y todo, luego tenemos Chan Marshall, que además se lleva un premio importantísimo, que es el Fraile de León. Digo importantísimo porque yo creo que hasta ese momento era el mejor pagado, ¿verdad? Sí, era bastante plata para un hombre soltero. No, no, fue buenísimo, fue buenísimo. De hecho, me acuerdo cuando me tocó, y además lo publicaba una editorial ahí importante y tal. Por eso Cuando fui a recoger yo lo puse lo de Visor, que era como ajá, porque bueno, en el momento era como pero fui Visor, a o sea, recoger ese premio y Cata, mi amiga Cata Murilla ella vivía en Madrid, y cambiamos ese cheque y una parte la gastamos ahí, en esos días de Madrid. Era otra época, sí, era otra época. Eh, qué sé yo, es lo mismo, es un premio. O sea, de hecho yo busqué, bueno, ¿cuál da más plata? Digo, porque es un premio, porque no es importante, la plata por supuesto que es importante, claro. pero el premio no significa nada, o sea, no escribe, no quiere decir que uno escribe mejor o peor, no quiere decir que si te lo ganas escribir mejor o si no lo ganas escribir peor, no era eso, era que ya que voy a mandar un premio y esto es una lotería, ¿cuál es y yo tenía el diario de poesía, esta publicación argentina, y busqué así y decía, no sé, yo creo que eran como en ese momento o sea, era mucha plata de esos premios que no son los grandotes, ¿no? Eso eran como, no sé, como 15.000 euros, una cosa así que es nada, súper bien. Todavía sigue siendo plata. Pero era eso, era guardando las distancias abismales y siderales. Una cosa que me caía muy bien de Onetti, entre otras, además de su escritura, es que cuando le preguntaron, porque se ganó el Cervantes, ¿no? Y creo que en ese momento eran como $200.000 o 200.000 euros, no sé. Y lo entrevistan y le preguntan que, señor Onetti, ¿para usted qué significa el premio Cervantes? Y dice 200.000 euros. O sea, no tiene que ver con la escritura, no tiene que ver con nada. Está bien de pronto pegarse un... Yo compro lotería todas las navidades, nunca me lo he pegado tampoco. O sea, es igual que eso. O sea, eh, pero bueno, sí, fue una noticia en ese momento, como 3 semanas después tuve otra noticia que fue el embarazo de María José. O sea, fueron dos cosas ahí como, mira, esa plata ya no es mía. Eh, pero bueno, por dicha, porque si no, no lo hubiera tenido para todo lo que implicó, ¿no? El embarazo y el nacimiento de Ari y todo. Tal vez ahí el espaldarazo fue también lo de la editorial, ¿no? Que están estas editoriales pues, que tienen ahí un renombre, igual, eso tampoco significa nada, pero sí es como un empujón da una visibilidad. Al final siempre es más atractivo, siempre me ha parecido más atractivo el trabajo que hacen los sellos pequeños, los sellos independientes, porque son los que se toman los riesgos. Ese libro, Historias Polaroid, que mencionabas, lo publicó Perro Azul, Carlos Aguilar, casi ni nos conocíamos, él apostó por eso, y salimos ahí con 3 libros, con el de María Montero, La mano suicida y Mare Monstrum De Molina. de Molina. Ese tipo de riesgo no lo toma una editorial grande. Bueno, de hecho, eso que haya salido con Visor es porque Visor tiene el contrato con varios premios de publicar un libro premiado, no un MAE que nadie conoce. Esos riesgos solo lo toman las editoriales independientes, ¿no? Y eso también ahí de estar haciéndolo con las uñas y esas apuestas,
tienen que ver más como con el mismo gesto de este que vengo hablando desde el inicio, o sea, como de una resistencia, de lo que significa, ¿no? Estar ahí. Luis, brinquemos ahí a Asfalto, un road poem que bueno, tuvo un salto, primero se publica como poesía y luego creo que fue Juan Murillo, si no me equivoco, el que estuvo bueno, que lo puso en el prólogo, ¿verdad? Que lo trabajó como una novela y lo sacó. Yo es que tengo acá bueno, tengo varias, pero tengo acá la primera que fue la primera edición es del 2006, del como poesía, que la 2006. publicó Perro Azul. Luego la de esta, bueno, antes de esta de Lanzallamas salió una doble, que es Ajá, que era con la de los historias 10 para... años. Ajá. Eh, ¿Cómo fue ese cambio y Sí, trabajar ese texto? en el 2006 había salido como poesía, era un libro que estuvo guardado ahí un tiempo, porque yo lo había escrito al mismo tiempo que Historias Polaroid, pero bueno, se quedó guardado ahí. Se lo di a Carlos Aguilar y Perro Azul lo sacó. O sea, yo le di el texto, yo no me preocupé por decirle qué era, porque yo tampoco me lo había preguntado si era poesía, si era narrativa. Y Carlos lo publicó como poesía, porque claro, tiene un subtítulo que es un road poem, entonces tal vez por eso, pero eso no significaba que lo que estuviera dentro fuera poesía o no, para mí, digamos. Pero bueno, Carlos lo publica como poesía y 6 años después, en el 2012, Juan Murillo y Memo Barquero, con el sello Lanzallamas, con quien yo ya había publicado 300 páginas unos años antes, en el 2010, lo quieren publicar, pero para ellos, o sea, la lectura que hicieron ellos del libro era narrativa, o sea, como que fuera una novela corta, una novela. Y de hecho, el texto introductorio, ese que mencionabas, Juan dice por qué, bueno, en fin. Pero es el mismo texto, no se le hizo nada, o sea, es el mismo. Ahí lo que cambió fue la lectura, o sea, el lugar desde donde se leyó. Yo qué sé, digo, es como interesante verlo desde afuera porque uno escribiendo no está pensando en eso, ¿no? En qué género es esto, o sea, es lo que menos piensa uno cuando está escribiendo es en eso y esa, y de hecho, se acaba de volver a publicar como narrativa en Chile, que salió La Marea de Noirmoutier con Asfalto, las dos juntas, como narrativa, pero en medio de eso se había publicado otra vez como poesía en una editorial, bueno, en Liliputienses y en Neutrinos, también se había publicado otra vez Sí, como que poesía. son solo 50 ejemplares, creo, de este. Creo que sí. Sí, sí, esas cosas de colección. Voy a hacer nada más un anuncio para quienes están en el programa. Estamos con el poeta Luis Chávez. En la Librería Internacional pueden encontrar Salvapantallas, la edición, además, que acaban de sacar Planeta en la colección Bordes. Vamos a tocar El agua con los 3 editores, editorial local, Falso documental, la poesía hasta el 2016 y la novedad, La Marea de Noirmoutier, de la cual ya casi vamos a conversar. Y bueno, un poco para ir... Cierto, era de ese libro que íbamos a hablar. Sí, 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 lo que pasa es que quería como aprovechar, no repasar todo, pero por lo menos conversar un poco por encima para también la gente que está Además, conociendo el trabajo tuyo, que vea un poco todo lo que estaba detrás y bueno, también porque es un poco, también porque vos, y eso es algo que pues se ha dicho públicamente o se ha dicho en mesas de tragos o como sea, pero vos también nos has dado un gran impulso a todas las editoriales pequeñas. Recuerdo cuando también no nos conocíamos mucho y estuvimos hablando sobre publicar el Mundial 2010, las crónicas de fútbol, que vos las venías escribiendo, si no me equivoco, en Tetrabrig eran. era en un blog, sí, era en un blog.
Y bueno, sí, eran esas crónicas que no era exactamente ahí un narrador deportivo, sino como mezclado con cosas, ¿no? Pero sí estaba desempleado, entonces me vi todos los partidos del Mundial y tenía tiempo para hacer eso. Sí, que además fue un parche, porque el libro yo se hizo y todo, pero yo no, yo me iba del país cuando iba a entrar a imprenta. Entonces fueron unas carreras ahí, pero es como todo lo que está detrás de bambalinas, los trabajos, las apuestas. Recuerdo también aquel tema del libro de la Monumentos Ecuestres que salió con A 100 cuadras del centro y otros poemas de Timo Berger, que vos ibas para la Latinale Sí. en Alemania, que también con Timo fue un gran acierto, que luego lo trajimos al país, creo que fue a los 2 años. Por ahí, sí, estuvo aquí para una feria de libro, fue algo así, ¿no? Sí, sí, creo que sí, en el marco de una feria, que también vino Morato y Luis Negrón, que la pasamos bomba. Por ahí tengo unas fotos de un hotel que ya no existe, que estaba por la antigua aduana, muy bonito. Bueno, también con Espiral, también, que le diste Los animales que imaginamos, Sí, con Arlequín. Bueno, sí, con la mayoría de las independientes vos has tenido relación, pero también porque vos fuiste editor de una revista que, como yo les decía, es un objeto de colección, o sea, es tener dentro de las 3 revistas más importantes, tal vez para quienes no sepan, Onder estaban Ceniza, se me va el nombre, de Castellano, de, Castellón, Castellón. de Rolando Castellón. Luego la Kazán, bueno, y estaban los amigos de la Genio y la Casandra. Yo todavía tengo un número donde venía los amigos de la Genio integrada en una Casandra. Es que el primer número salió con una Cassandra, Cassandra era como la nave nodriza de ese primer número de los amigos de lo ajeno. Uh -huh. ¿Cómo nace un poco ese proyecto? Ese fue un proyecto que que tuve con Ana Guayzuk, que está viviendo aquí, una argentina periodista, escritora, que se había venido aquí a vivir en Santa Teresa con su pareja y nos conocimos en un festival de las artes porque fue uno que organizó, o sea, dentro del Festival de las Artes, en esas primeras ediciones había una parte de poesía o de literatura dentro del Festival de las Artes. Y Osvaldo era el coordinador y había invitado a José Emilio Pacheco, a Blanca Varela, a Jaime Sabines, a Gonzalo Rojas, y de aquí de Costa Rica estaba Virginia Grutter. Y Ana se vino para San José cuando vio esa noticia, nos conocimos, y no sé, o sea, ya ahí todo pasó un poco rápido y terminamos haciendo una revista que se editaba aquí y se distribuía aquí en Argentina y además ahí también con Ana empatamos en esta idea de lo que no queríamos, no tanto de lo que queríamos, sino de lo que no queríamos y de esta cosa de lo menor, de algo que no pareciera lo que es, o sea, algo que no pareciera poesía. Eh, y fue una revista que tuvimos del 98 al 2004 y publicamos gente de casi todo Latinoamérica. Hubo una muy buena, eran los inicios, digamos, no los inicios a nivel mundial, sino aquí como ya de usar internet siempre. Tuvimos una página ahí web de la revista que nos hacía Marco Kelso, que trabajaba con Juan Murillo, que tenía aquel sitio Sí. infocostarrica.com. Todo era súper artesanal y súper rudimentario. Pero bueno, hubo mucha comunicación con peruanos, argentinos, colombianos, mexicanos, gente que estaba más o menos en esa misma línea, ¿no? Y muchos de ellos siguen escribiendo, algunos ahí yo qué sé, con unas trayectorias ahí importantes, como que lo rico fue como darse cuenta que había mucha gente en eso, ¿no? O sea, lo que aquí parecía como un terreno ahí medio baldío, no lo era, como casi siempre sucede, ¿no? O sea, siempre hay esta cosa de que la literatura
literatura o la escritura es algo colectivo, ¿no? Que siempre hay como pares, hay una sintonía con otra gente en otros lugares y es esta cosa de estarse leyendo, que en el fondo es como una construcción, eso, colectiva, o sea, como a muchas manos. Claro. Mira, hay un tema ya para ir entrando a la marea de Normotier. Recuerdo un poco, bueno, pasando por 300 páginas, porque son demasiados textos que estaban sueltos por diferentes lados, que la mayoría no teníamos mucho chance de leer o había que estar muy pendiente. Recuerdo de Tetrabrig, incluso hacer unas revisiones atrás y atrás, entradas antiguas, como para sondear algunas cosas interesantes. Recuerdo un texto que fue tal vez como fundamental para ver un punto de vista que es tal vez el que yo veo en otros dos libros, que bueno, vos generás uno desde Belín y el otro desde Francia, que son el de Vamos a tocar el agua y el de la marea de Normotier, que fue el texto que vos escribiste para Orsay. Ajá. ¿Te acordás? O sea, yo recuerdo porque eso, al menos para mí, sí fue un cambio radical, o sea, en cómo se ve desde afuera, desde acá adentro, pero también fue en cómo lo planteaste, que ya luego es algo que está mejor breteado en estos dos libros, pero para mí ese texto, no sé, es mi percepción, como que ya hay un inicio de esa idea que luego trabajas más adelante, o no sé si es idea mía o... Pues, no, o sea, yo creo que sí entiendo lo que estás diciendo. Ese texto que salió en la revista Orsay, que estaba empezando, yo creo que fue la número 2, aquel proyecto de Hernán Cachari. Llegué además por invitación, o sea, por recomendación. Fabián Casas y Pedro Mayral le habían hablado a Hernán y a Chiri, que eran, ¿no?, los editores. Y ellos querían un texto sobre Costa Rica, y entonces, bueno, ya ellos me habían recomendado y me contactan, y fue, o sea, fue porque yo había leído el primer número y estaba un montón de escritores y escritoras que yo admiraba, y entonces estaba muy contento por la invitación, pero a la vez estaba huevadísimo de que lo que me pidieron era un texto sobre Costa Rica, porque Costa Rica, este país que todo el mundo tiene una imagen y tal, y queremos saber vos cómo lo ves, y entonces era como, me invitan a la revista que quiero escribir, pero me piden que hable de este valle de lágrimas. Y bueno, fue un reto interesante porque ahí dándole muchas vueltas y empezando a ver qué, y también queriendo ser muy honesto, ¿no?, en esa relación de amor-odio, que además es lo natural, me parece a mí, porque lo otro es un patrioterismo, ¿no? Y tampoco la cosa de renegar de, yo no soy de aquí, no, claro que soy de aquí. Pero quería ser como honesto con eso. Pero entonces, de hecho, el texto empieza con que paso a buscar a Osvaldo para irnos a tomar unas birras. Y empiezo a encontrar como una línea ahí que al final lo que sucede con ese texto, y que es lo que tal vez vos veías o ves en Vamos a tocar el agua, o incluso en Salvapantallas, es que al final los afectos, ¿no?, son los que definen algo como de dónde soy. Son los afectos, y no es la geografía, los parques nacionales, esas ridiculeces, ¿no? Son los afectos. Y creo que el germen tal vez de eso venía en un texto que salió en 300 páginas, que es el de la familia molecular, ¿no? Que ahí ya viene Sí. esa idea de la familia nuclear más lo otro, lo que yo ahí llamaba la familia molecular, que en el fondo son los afectos, y cómo eso define muchas cosas, y los afectos no son necesariamente, o sea, no es todo afectos, ay, qué lindo el amor, no. Es súper complejo, ¿no? Los afectos son súper complejos, pero que ahí es donde encontraba, o por lo menos ya ahí en ese texto, aquí hay un dicho, era eso, bueno, este lugar, lo que me interesa de este lugar son los afectos, y de lo demás
voy a despotricar a rienda suelta porque sí, porque me importa, porque si no, no, el contrario del amor no es el odio es el amor con otra carga, ¿no? Con otra potencia. El contrario es la indiferencia. Y si hay odio, no hay indiferencia, es todo lo contrario. Y si uno tiene una relación amor-odio con el país es porque le importa, ¿no? Pero bueno, más yo creo que es eso, tal vez lo que identificaste ahí en esos otros Ujú. libros, que tenía que ver Bueno, porque sobre todo en en ese texto se intercalan momentos de gran crítica a este país y a su conservador, bueno, a un montón de cosas, ujú. eh, con momentos con Osvaldo, con Carlos Pardo cuando vino a visitar, con Paula Piedra, con María, con Osvaldo aparece por ahí otra vez, o sea, como con mis hijas que estaban pequeñitas en ese momento, se van intercalando, ¿no? Y al final es el mismo lugar. Ujú. Claro, lo que pasa es que ahí te decía eso porque ahí es donde interviene más tal vez algún elemento doméstico, algún tema Claro. muy personal y de relaciones, que bueno, recordando ahora que en paz descanse a Alex Obando, recuerdo los textos del Cepelín Silencioso, que era una forma espectacular de ver un poco la relación, pero también entender un poco que eso yo creo que la academia nunca lo va a agarrar por ningún lado, que es la historia literaria vista al margen, ¿verdad? O sea, que son todo el montón de eventos que conforman a veces los textos, que no es solamente sentarse a leer y revisar, sino que hay un catálogo enorme Claro. de experiencias que lo nutren. Y ya para ir entrando al tema, por ejemplo, vamos a tocar el lago, o sea, también, o sea, este es un reconocimiento, bueno, el segundo es el centroamericano que lo gana después de Sergio Ramírez, que además el Sergio creo que fue en los 80, ¿verdad? Creo que fue como en el 80 y sí, 84 por ahí. Imagínate, hace mucho. Bueno, te vas a Alemania con toda la familia, ¿cómo se vive eso? Digo, pues es una beca por escritura, además. Claro, bueno, eso es lo que, justamente lo que está en ese libro. Lo mismo que ya he dicho las otras veces, es, es una beca que es un premio, ¿no? Porque eso era como, súper codiciada porque o sea, te mantienen un año, ¿no? Es un año sabático y te mantienen, si vivís solo, te vas solo, si vivís con familia, te vas con tu familia, te pagan todo igual. Por eso digo que es como como un premio. Y ahí está en ese libro un poco o sea, nada nunca es o una total tragedia ni un anuncio de yogur. O sea, es complejo, ¿no? Y esa relación ahí con la familia en un lugar con un lenguaje inhóspito, eh, una decisión que era mía, pero entonces involucrar a toda la familia y empezar a dudar si había sido una buena idea. Luego otro montón de cosas. Sí, porque ¿qué busca uno cuando va a otro lugar? Busca lo que no tiene en el suyo, digamos. Uno no va a ir como hacen los gringos, ¿no? Que van a otro país y buscan un McDonald's, que es como ridículo. O sea, yo no iba a ir a Alemania a buscar playas para compararlas con las de aquí, sino que luego de toda esa otra parte compleja, descubrir todo eso que no existe o que para uno era nuevo y aprovecharlo sabiendo que además esto era un año, o sea, todo muy lindo y tal, pero cuando se acaba la visa y muchas gracias por venir, chao. Eh, pero hubo de todo, ¿no? Y esa escritura de eso había empezado también como un proyecto digital, se fueron publicando el año que estuve allá y un tiempo después con los tres editores, con Hochen, con Tavo Chávez y con Alberto Calvo, vino la propuesta de hacer algo con ese texto y trabajarlo para formato ya de libro. Y fue un trabajo bonito, de hecho, el título viene de ellos, porque yo le había puesto ahí todo simple, ¿no?
el año de Berlín, o sea, ni lo pensé mucho. Y esa frase que queda de título la encontró Hochen, creo que fue, bueno, ellos, los tres editores, ahí en el libro, en un momento ahí que una de mis hijas está hablando y yo creo que resume muy bien lo que sucede ahí. Luis, ya para ir cerrando, ahora sí, La marea de Noirmoutier. Ok, La marea. Este libro lo escribí ya terminando una residencia en Francia, que también eso, fue otro gordo navideño. Y fue como una invitación, ¿no? A escribir, se publicó en francés primero, o sea, yo lo escribí en español, yo lo escribí en francés, pero se publicó allá. Una invitación, ¿no? A escribir, entonces quería probar, por lo menos en mi cabeza, yo no sé si lo logré, escribir desde otro lugar, ¿no? Como no irme a lo que ya tal vez podía ser más como casi que, tal vez no en automático, pero como más en un registro que me hubiera ahorrado tiempo, sino que buscar otra cosa. Entonces bueno, es un cuento largo, una novela muy corta, con una historia muy sencilla y sin ningún, o sea, no había otra intención, o sea, era como, eh, pensando en esto de lo menor, o sea, como, esta historia puede ser así de sencilla y aquí puede aparecer algo, no sé si aparece, pero esa era la intención, o sea, ese era y además con una imagen de un lugar que tampoco quiero contar mucho porque para no adelantar la historia, casi que era la excusa, ¿no? Cuando llega esta invitación, lo primero que pensé es, tengo esta imagen de este lugar, ¿cómo hago para meterla en un texto? Entonces casi que necesitaba construirle toda esa historia alrededor para poder meter eso que quería meter, que no voy a decir qué es, pero que está ahí. Es un hombre adulto, 50, empezando los 50, en una relación de comunicación unilateral con una hija con la que perdió contacto. Y básicamente es eso, es un viaje, el típico, ¿no? Que el viaje es más el viaje interior que el ese que está haciendo en ese lugar, que es Nantes. Pues no me corresponde a mí evaluar el resultado del libro, pero eso, sí busqué como no correrme un poquitito del lugar de otros textos. Claro, de lo que personalmente tenías trabajando con otras cosas, o por ejemplo, ese otro eh, tema de la crónica personal, un poco lo que salió en Vamos a tocar el agua. Pero bueno, a ver, pues conversamos y el texto me pareció fabuloso. Bueno, por eso decidí publicarlo, porque me parece un texto espectacular. Eso, porque de cada persona que acudimos al libro le encontramos lecturas diferentes. Yo a usted dice los comentarios de mi lectura, otra Ajá. gente le ha hecho otras lecturas. Entonces eso es lo rico, ¿verdad? O sea, Hay algo bueno, se lee rápido. sí, Es cortito. sí, sí, casi que entra en el rango de lectura fácil. Exacto. Ojo, Eso, eso está entonces, bueno. Eso puede ir en la cintita. Lectura es un buen fácil. toque. Que es La marea de Noirmoutier. Y bueno, por acá ya vamos despidiéndonos, recordarles que están 4 libros de Luis, la novela Salvapantallas, Vamos a tocar el agua, La marea de Noirmoutier y por supuesto el falso documental que es la poesía hasta el 2016. Y bueno, Luis, nos vamos despidiendo. Yo te agradezco muchísimo No, el muchísimas rato. gracias por la invitación. Queda demasiado por conversar en algún otro momento.
un repaso por la bibliografía, pero eso no, como que no pasa, pero bueno, de verdad te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Luis, también, bueno, lo que decía un poco al principio, o sea, ha estado detrás de las editoriales independientes aquí a Costa Rica, digamos, no solo dándonos la oportunidad de que publiquemos obras, sino siempre haciendo un puente. Él es tallerista, entonces siempre nos ha dado a veces unas buenas propuestas para publicar. Hay un montón de gente que hemos publicado la mayoría o que han estado en concursos, en otras cosas que ha pasado un poco por los talleres de Luis para que pelen el ojo por ahí, también súper recomendados. Y bueno, nuevamente te agradezco muchísimo y también la confianza y la oportunidad. Ya son 10 años publicando desde el Mundial hasta ahora La Marea. No hacía falta decirlo, pero bueno, digo, por la edad, por la aritmética, Por eso. Pero bueno, yo te agradezco mucho, de verdad, y a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Y nos vemos a fin de mes. Vamos a estar conversando con la periodista Sabrina Duque, presentando su nuevo libro, Necesito saber hoy de tu vida, de perfiles. Por ahí te lo haré llegar apenas salga, Luis, a la casa. Y bueno, buenas noches y muchísimas gracias por Muchísimas haber gracias. estado por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, chao. Chao.